masticación, sino también cuando el alimento llega al estómago. Recuerden que el estómago se hace un batido gástrico, ¿no? Por las contracciones del estómago, de este músculo que hay en el estómago liso. Entonces, eso también contribuye en cierta manera, esta actividad mecánica, a la digestión de las proteínas. Y cuando hablamos a nivel del intestino, hablamos del peristaltismo. El peristaltismo a nivel del intestino también está provocando el peristaltismo a nivel del intestino también está provocando un batido intestinal, y este batido intestinal también contribuye a la digestión de las proteínas. Pero cuando hablamos de la digestión bioquímica en las proteínas, estamos hablando de que hay actividades de presencias que van a degradar a las proteínas. Y no nada más esto, sino hablando de cualquier macromolécula. Si hablamos de los lípidos tienen sus enzimas específicas que lo van a digerir. Si hablamos de los carbohidratos, tienen sus enzimas específicas que lo van a digerir. Si hablamos de los proteínas que estamos viendo, tienen sus enzimas específicas que lo van a digerir. Y si hablamos incluso de ácidos nucleicos, hay unas enzimas específicas que van a digerir a los ácidos nucleicos también. Entonces, prácticamente todos los alimentos que llegan al estómago, todas las macromoléculas orgánicas que llegan al tubo digestivo, van a ser digeridas. Y dijimos que la digestión consistía en convertir moléculas grandes a moléculas pequeñas. En el caso específico de las proteínas, dijimos que las moléculas pequeñas que se van a liberar de la digestión de las proteínas son aminoácidos. ¿De acuerdo? Entonces, la digestión de las proteínas va a consistir a nivel de que las proteínas sean convertidas y liberadas a aminoácidos a través del tubo digestivo. Para esto les dije que la digestión bioquímica de las proteínas se va a llevar en 3 etapas, ¿no? ¿Cuáles eran esas 3 etapas que dijimos? La digestión gástrica, pancreática y la intestinal. Entonces, ¿cuáles son las 3 etapas de la digestión de las proteínas? Gástrica, pancreática e intestinal. Son las tres etapas de la digestión de las proteínas. Y es en ese orden. Primero es la gástrica, después es la pancreática y después es la intestinal. Gástrica, pancreática e intestinal. Ahora, y vuelvo a insistir, es en ese orden. Y cada una de ellas se va a llevar a cabo por un jugo específico que lleva el nombre de la etapa que le corresponde. Así es entonces que la digestión gástrica se va a llevar a cabo por el jugo gástrico. La digestión pancreática se va a llevar a cabo por el jugo pancreático. Y la digestión intestinal se va a llevar a cabo por el jugo intestinal. Entonces, como ustedes pueden ver, cada una de las etapas tiene su jugo específico que lo va a llevar a cabo en su digestión gástrica, pancreática e intestinal. Y vamos a empezar con la digestión gástrica. Y la digestión gástrica les dije que va a empezar con el jugo ¿qué? El jugo gástrico, que es el jugo que va a degradar a estas proteínas en estas etapas y que es la número 1. Las características del jugo pancreático, como ustedes pueden verlo aquí, es un líquido acuoso, incoloro, contiene ácido clorhídrico, HCl, contiene mucho ácido clorhídrico, contiene aniones y cationes similares a los del plasma, tiene enzimas proteolíticas como principalmente es la pepsina. Pero recuerden que ¿qué son las enzimas proteolíticas? ¿Se acuerdan que dijimos que eran las enzimas proteolíticas? Pues el propio nombre lo dice. Proteo, ¿qué significa? Y lisis, ¿qué significa? Destrucción. Entonces, ¿qué serán enzimas proteolíticas? Que destruyen proteínas. Enzimas que destruyen proteínas. Y yo les veo, y las enzimas de la digestión de proteínas que deben de ser enzimas que proteolíticas, ¿no? Enzimas que degraden enzimas que degraden proteínas. Por eso son enzimas proteolíticas. Ahora, yo ya les mencioné que hay 2 grupos de enzimas proteolíticas.
¿Se acuerdan cuáles son los dos grupos de enzimas proteolíticas que les dije que existen? A ver, Miguel. Naudi. Acuérdense que hay dos tipos de enzimas proteolíticas, endopeptidasas y exopeptidasas. A las enzimas proteolíticas también se les conocen como peptidasas. ¿Por qué peptidasas? Porque está haciendo referencia a que son enzimas que van a romper enlaces peptídicos. ¿Verdad? Y recuerden que si rompen enlaces peptídicos, pues ¿qué va a hacer con las proteínas? Las van a empezar a ¿qué? Las van a empezar a fragmentar y liberando sus aminoácidos. Porque recuerden que estas aminoácidos están unidos entre sí para formar a la proteína, pero estos aminoácidos se unen entre sí a través de enlaces a través de enlaces peptídicos. Y si ustedes se acuerdan, la desnaturalización no liberaba aminoácidos, porque la desnaturalización no podía romper enlaces peptídicos. Yo les dije que los enlaces peptídicos eran destruidos por enzimas de la digestión. Y esas enzimas de la digestión son proteolíticas o peptidasas, como lo quieran llamar, porque estamos haciendo referencia a que van a romper enlaces peptídicos. Y estas sí, si estas sí pueden romper enlaces peptídicos, estas sí pueden liberar ¿qué? Estas sí pueden ¿qué? Liberar aminoácidos. Y entonces, al liberar aminoácidos, porque pueden romper enlaces peptídicos, pues está cumpliendo el objetivo de la digestión, liberar aminoácidos, y que esos aminoácidos sean absorbidos a nivel del tubo intestinal. Una cosa bien importante, nuestro intestino tiene la capacidad únicamente de absorber aminoácidos, de tal manera que para que yo pueda absorber a las proteínas, las tengo que degradar y liberar sus aminoácidos. Si no se liberan los aminoácidos, el intestino no puede absorber otras cosas que no sean aminoácidos. Puede absorber ya no absorbe dipéptidos, tripéptidos, nada de eso. La única cosa que absorbe el intestino son aminoácidos. Por eso es de que las proteínas deben de ser completamente degradadas, completamente digeridas, completamente fraccionadas, hasta liberar a sus constituyentes más elementales, que son los aminoácidos, y de esa única forma ser absorbidos por el intestino, estos aminoácidos. Entonces les dije que las enzimas que van a también se les llamaba peptidasas, porque rompen enlaces peptídicos. Y les dije que hay dos tipos de peptidasas, o sea, hay dos tipos de enzimas peptidasas, que son endopeptidasas y exopeptidasas. ¿Cuáles son los dos tipos de peptidasas que tenemos entonces en la digestión de proteínas? Endopeptidasas y exopeptidasas. Ojo, ambas son peptidasas, o sea, ambas pueden romper enlaces peptídicos, pero una dice que es endopeptidasa y la otra dice que es exopeptidasa. La diferencia no está en que una rompa o no enlaces peptídicos. Ambas rompen enlaces peptídicos, ambas son peptidasas. Sí, pero una es endopeptidasa y la otra es exopeptidasa. ¿A qué me refiero con endo y exo? A la localización de los enlaces peptídicos. Si los enlaces peptídicos se localizan en el interior de la proteína, entonces son endopeptidasas. Pero los enlaces que están en los aminoácidos terminales, ¿se acuerdan cuáles son los aminoácidos terminales? Los que tienen los extremos, que tienen el carboxilo libre. Esos aminoácidos libres, esos aminoácidos de las terminales libres, del amino libre y carboxilo libre, el enlace peptídico que están unidos ahí a ellos
es un enlace exopeptídico. Entonces, las exopeptidasas, ¿qué aminoácidos van a destruir? A los aminoácidos que están ¿en dónde? En los extremos. Y cualquier otro aminoácido que no esté en el extremo es un enlace que endopeptídico. ¿Me explico o no me explico? Entonces, yo les pregunto, ¿las endopeptidasas podrán liberar aminoácidos, sí o no? Sí, No, no pueden liberar aminoácidos. ¿Por qué no, Alejandro? Porque o sea, los hace más chiquitos, pero siempre van a tener enlaces. Terminales. Ujú. Y esos enlaces terminales son que y esos ya no pueden ser rotos por quién, por ellos. De tal manera que precisamente, bien contestado, las endopeptidasas no liberan aminoácidos. ¿Cuál es la función de estas endopeptidasas? Fraccionar en muchos pedacitos a las proteínas, aumentando los enlaces exopeptídicos. ¿Me explico? O sea, si ellos fragmentan y fragmentan, la cantidad de enlaces exopeptídicos van a aumentar. Y entonces estos ya pueden ser destruidos por quienes, por las exopeptidasas. Y ahora sí, estas exopeptidasas pueden liberar ¿qué? Aminoácidos. Y así se pueden ¿qué? Absorber. Entonces, estos son los dos tipos de enzimas que vamos a tener, de tipo peptidasas, endopeptidasas y exopeptidasas. Las endopeptidasas no van a liberar aminoácidos, pero son muy importantes en la digestión porque su función principal es fragmentar en fragmentos más pequeños a las proteínas, aumentando los enlaces exopeptídicos para que puedan ser destruidas por las exopeptidasas y estas sí liberen ya respectivamente que sus aminoácidos. Entonces, el jugo gástrico, como ustedes pueden ver, además de ser un líquido acuoso, incoloro, que contiene ácido clorhídrico, cationes y aniones, tiene enzimas proteolíticas. ¿Qué enzima proteolítica? La pepsina. Pero si ustedes recuerdan, yo ya también les había dicho que las enzimas de la digestión se secretan de manera inactiva, ¿se acuerdan? Yo les dije que no se secretan de manera activa, no sé si se los dijo, la verdad no me acuerdo, pero si no se los estoy diciendo. Las enzimas de la digestión se secretan de manera inactivas. Y las enzimas inactivas, ¿cómo se llaman? ¿Alguien sabe cómo se llaman? Cuando se secreta una proteína inactiva o una enzima inactiva. Recuerden que la inmensa mayoría de las enzimas son proteínas, ¿no? Se llaman proenzimas, así proenzimas, o también se les llama simógenos, con C, simógenos. ¿Qué es entonces un simógeno o una proenzima? Una enzima o una proteína que se está secretando de manera que inactiva. Entonces, les aclaro de una vez, todas las enzimas de la digestión, todas, no nada más de la digestión gástrica o de la digestión de proteínas, todas las enzimas de la digestión se secretan de manera inactiva. Todas las proteínas de la digestión de proteínas se secretan de manera inactiva. Todas las proteínas, todas las enzimas de la digestión. Por ejemplo, ¿qué enzima de la digestión les dije que está presente en el jugo gástrico? Ahí viene su nombre. ¿Qué les dije que es? La pepsina. Pero la pepsina ya es la forma activa. No se secretó como pepsina. Se secretó como un, ¿qué dijimos? Como un simógeno, como una proenzima. ¿Alguien sabe cómo se llama la forma inactiva de la pepsina? O su simógeno, mejor dicho, lo mismo. Es el pepsinógeno. Entonces, no es lo mismo pepsinógeno que pepsina. ¿Qué es el pepsinógeno?
El pepsinógeno es que la La forma inactiva de la pepsina. Inactiva de la pepsina. Entonces, la forma inactiva de la pepsina. Yo les pregunto, ¿el pepsinógeno degrada proteínas? No, está inactivo. La pepsina sí degrada ¿qué? Proteínas, porque ya está ¿qué? Activa. ¿Vale? Entonces, eso es lo importante de saber si son activos o inactivos, porque pueden destruir o no destruyen. Y mientras sean pepsinógenos, mientras sean zimógenos, no pueden destruir proteínas. Y yo les dije que todas las enzimas de la digestión de las proteínas se van a secretar de manera que inactiva. Esto significa que van a ser activadas en el momento en que éstas se van a requerir, ¿vale? En el momento. Y, por ejemplo, la digestión gástrica, ¿en dónde se está llevando? ¿Dónde les dije que se llevaba la luz gástrica? Ah, ya les dije la fregada respuesta. ¿Dónde les dije? Bueno, ¿en dónde se lleva la digestión de las proteínas? De la etapa gástrica, en la luz gástrica. ¿Sí se acuerdan qué es la luz gástrica, no? Esto es de histología. ¿Se acuerdan qué es la luz gástrica? El interior del estómago, ese hueco que está, bueno, saben que el estómago es una víscera hueca, ¿no? O sea, ese hueco que hay adentro es a lo que se le llama luz gástrica. O sea, la bolsa de adentro, pues lo de adentro. Entonces, ¿en dónde se lleva a cabo la digestión de proteínas de la digestión gástrica? En la luz gástrica. O sea, aquí, miren, en todo esto, aquí adentro, en todo este interior, que no sé por qué se llama luz gástrica, porque una cosa les puedo asegurar que está oscuro, porque no hay nada de luz, está cerrado. Pero pues se llama luz gástrica, sinceramente son de las cosas que no entiendo muchas veces. Se llama luz gástrica, aunque no hay luz, pero pues es luz gástrica. Dicho de otras maneras, es el hueco de dentro del estómago. Ahí se está llevando la digestión de proteínas en la digestión gástrica. Entonces, prácticamente todo el estómago produce jugo gástrico y lo secreta ¿a dónde? A la luz gástrica, ¿no? Porque cuando ustedes también tragan ese bocado, cuando lo degluten, ¿a dónde está llegando también? A la luz gástrica, ¿verdad? Entonces, ese alimento llega a la luz gástrica y todas las células del estómago forman jugo gástrico y lo secretan ¿a dónde? A la luz gástrica. Y ahora sí, ahí en la luz gástrica, el jugo gástrico puede comenzar a degradar a este alimento que ustedes están tragando y empieza la digestión, ¿vale? ¿Me explico o no me explico? Entonces tenemos que la digestión gástrica se está llevando en la luz gástrica y que todas las células tienen que producir y secretar este jugo gástrico y liberarlo a la luz gástrica para que allí se lleve a cabo la digestión de proteínas en la etapa gástrica. Ahora, una cosa bien importante que hay que mencionar aquí es a dónde se está secretando el pepsinógeno. El pepsinógeno se está liberando ¿a dónde? A la luz a la luz gástrica. Como todo el jugo gástrico. ¿Qué no les dije que todo el jugo gástrico se está liberando a la luz gástrica? Y les estoy diciendo que el jugo gástrico tiene pepsinógeno, mejor dicho. Y este pepsinógeno, ¿en dónde se va a convertir a pepsina entonces? La luz gástrica. Entonces la pregunta aquí obligada es, ¿en dónde se activa el pepsinógeno a pepsina? En la luz gástrica. O sea, una vez que ya es secretado, ¿a dónde? A la luz gástrica. Aquí la pregunta también obligatoria es, aunque ahorita no los voy a explicar, es ¿y quién activa el pepsinógeno? Porque les dije que el pepsinógeno está ¿qué? Inactivo, ¿no? Entonces el pepsinógeno se ocupa activar y cuando el pepsinógeno se activa se convierte ¿en qué? En pepsina, ¿verdad?
¿Quién lo activa? Lo activa el ácido clorhídrico. Entonces, el ácido clorhídrico lo que hace es hidrolizar al pepsinógeno y al hidrolizar al pepsinógeno lo convierte en pepsina. ¿Qué significa esto de hidrolizar al pepsinógeno? Hidrolizar al pepsinógeno significa literalmente que se le está arrancando un péptido, un pedazo de la proteína al pepsinógeno. Y ese pedazo de la proteína del pepsinógeno lo que estaba haciendo era inactivar al pepsinógeno. Lo estaba inactivando. De tal manera que llega el ácido clorhídrico, le rompe ese pedazo de proteína que se llama péptido, es un péptido, un pedazo de proteína, un péptido, y al romperle ese péptido o quitarle ese péptido, la enzima, o en este caso el pepsinógeno, se convirtió en su forma activa llamada ¿qué? Pepsina. Entonces, pregunta obligatoria, ¿quién activa el pepsinógeno a pepsina? El ácido clorhídrico. Pregunta obligada es, ¿en dónde se secreta el pepsinógeno? A la luz gástrica. Pregunta obligatoria es, ¿en dónde se activa el pepsinógeno? En la luz gástrica. Pregunta obligatoria, ¿quién activa el pepsinógeno? El ácido clorhídrico. Ácido clorhídrico que también es producido y secretado en la luz gástrica como parte de ¿quién? Del jugo gástrico, ¿no? O sea, como parte del jugo gástrico. Entonces estamos viendo, y prácticamente, niños, ese pepsinógeno es la única enzima de la digestión de las proteínas a nivel del estómago. No hay más enzimas de la digestión de proteínas a nivel del estómago. Quiere decir que el pepsinógeno, o mejor dicho, la pepsina, ya en su forma biológicamente activa, la pepsina es la primer enzima de la digestión de las proteínas. Es la primera enzima de la digestión de las proteínas. Pregunta obligada, entonces, también aquí, ¿quién es la primer enzima que digiere a las proteínas en nuestro cuerpo? La pepsina. Porque es la primera y única enzima de la digestión gástrica. Y recuerden que la primera etapa de la digestión de las proteínas es la digestión gástrica, y luego la pancreática, y luego la intestinal. Entonces, ya estamos teniendo aquí que el jugo gástrico es un líquido acuoso, incoloro, que contiene ácido clorhídrico. Los aniones y cationes son similares a los del plasma, prácticamente es las mismas concentraciones que hay en el plasma. Tiene enzimas proteolíticas como sería la pepsina, también tiene ácido clorhídrico, y una cosa muy importante, el ácido clorhídrico, niños, el ácido clorhídrico es pues es un ácido, como su propio fregado nombre lo dice. El ácido clorhídrico es un ácido que tiene un pH aproximadamente de 2, el ácido clorhídrico. Entonces, el ácido clorhídrico es un ácido muy ácido, un pH muy ácido de 2. El jugo gástrico no tiene pH de 2, porque el jugo gástrico no es solamente ácido clorhídrico, sino también estamos viendo que hay otros elementos que forman al jugo gástrico. Sin embargo, el jugo gástrico sí es ácido. El jugo gástrico normal tiene un pH de 4 aproximadamente, un pH ácido de 4. Entonces, el jugo gástrico, entonces, es un jugo gástrico con un pH muy ácido. Tiene un pH aproximadamente de 4. Pero el ácido clorhídrico solito tiene un pH de 2. Pero recuerden que no es el único constituyente del jugo gástrico, ¿no? Sino hay otros elementos en el jugo gástrico, y esto hace que el jugo gástrico quede con un pH de 4. Sigue siendo muy ácido. Pero el problema del ácido clorhídrico, niños, es que el ácido clorhídrico, por ser tan ácido, puede lesionar a nuestras paredes, a nuestros revestimientos del estómago. Ustedes pueden ver aquí, miren, este estómago, aquí está el estómago, y vean cómo aquí
minutos. Regresé. Si no es una sola, se me pagó la compu. Le atiné. Todo me pasa a mí. Mi secretaria. Entonces les decía que el problema aquí con el ácido clorhídrico es que el ácido clorhídrico, al ser tan ácido, puede literalmente provocar lesión a este epitelio de la mucosa del estómago. Entonces, este epitelio de la mucosa del estómago, si llega el ácido clorhídrico y lo toca, literalmente destruye a este epitelio, a este revestimiento del estómago. Entonces, hay un pequeño problema, que el jugo gástrico contiene mucho ácido clorhídrico y ese ácido clorhídrico puede lesionar al epitelio de revestimiento del estómago. Y si lo lesiona, lo va a inflamar. Y si lo inflama, lo puede destruir. Y si lo destruye, puede formar una úlcera. Y esa úlcera con el tiempo puede perforarse y provocar perforación de víscera hueca y matarnos. O esa lesión inflamatoria crónica se puede convertir en cáncer. Entonces, hay mucho cáncer de estómago también. Entonces, debe de haber entonces un mecanismo que proteja al revestimiento de la mucosa del estómago, el revestimiento del epitelio del estómago, para que el ácido clorhídrico no lo lesione. Entonces, el estómago sí forma una proteína que se secreta también en el jugo gástrico. Y esta proteína que se secreta en el jugo gástrico es una glicoproteína, o sea, es una proteína mezclada con carbohidratos. Es una glicoproteína llamada mucina, así como lo escuchan, mucina. La mucina es una glicoproteína, niños, que tiene un pH aproximadamente de 8. ¿Qué significa que tiene un pH aproximadamente de 8? Es altamente alcalina, muy alcalina. Pero además la mucina es el principal constituyente de la mucosa del estómago. Y la mucosa del estómago está por arriba del epitelio de este estómago. De tal manera que el epitelio del estómago está revestido ¿por quién? Por la mucina. Por la mucosa, que el principal constituyente de la mucosa es una proteína que se llama ¿qué? Glicoproteína, mucina. Y entonces, ¿cuál es entonces la función de la mucosa del estómago? Proteger al estómago del ácido clorhídrico. Quiere decir entonces que el ácido clorhídrico, en camino hacia lesionar al estómago, primeramente a quien se tiene que enfrentar, a la mucosa del estómago, que es el moco del estómago. Dime. Y eso
la membrana de la mucosa es lo que, pues, cuando te da gastritis y así, es como lo que se quita, ¿no? Y ya después eso es lo que te lastima. Sí, si no El, se produce mucosa, entonces la mucosa, la función de la mucosa es revestir toda la luz gástrica para proteger al epitelio del estómago. Entonces, la mucosa nosotros la producimos para proteger a todo nuestro epitelio del revestimiento del estómago. Y entonces cuando hay mucosa, se secreta el ácido clorhídrico, pero el ácido clorhídrico no lesiona a nuestro estómago ni a nuestro epitelio, porque primeramente se está topando con ¿quién? Con la mucosa del estómago. Que esta mucosa del estómago es rica en una proteína muy alcalina que se llama ¿qué? Mucina. Y al ser ella una proteína muy alcalina, en cuanto el ácido clorhídrico la toca, ¿qué pasa con el ácido clorhídrico? Se neutraliza. Y al neutralizarse ya no hace daño porque pues ya se neutralizó. Entonces yo les pregunto, ¿será muy bueno entonces andar perdiendo a la mucosa del estómago? Claro, no. Y cada vez que nosotros producimos ácido clorhídrico, cada vez que nosotros producimos jugo gástrico, se produce moco. ¿Por qué creen que cada vez que nosotros comemos es cuando más mucina, es cuando más moco se produce? Durante todo el tiempo tenemos moco, revestiendo nuestro estómago. Sin embargo, cuando comemos aumenta más la producción de este moco. Porque cuando comemos es cuando también se va a librar más jugo que más jugo gástrico y por ende más que ácido clorhídrico y por ende es cuando más vamos a necesitar la presencia de este que moco. Entonces, el moco tiene una función importante que es revestir todo la cámara gástrica internamente para protegerla principalmente del ácido clorhídrico. Ahora, si ustedes toman muchos líquidos durante los alimentos, ese es el líquido que va a estar haciendo barriendo también ese moco. Entonces lo aconsejable es pues que no se tome líquidos durante la comida, hasta después de la comida. ¿Quién lo hace? Pues nadie. Pero bueno, el asunto es que esta parte del moco también es secretado como parte del jugo gástrico. Y también en el jugo gástrico tenemos otra proteína, nada más en los niños, que se llama renina. Esta proteína renina es una enzima que coagula la leche. Y entonces el niñito, pues lo único que toma es leche, el recién nacido. Y si no coagulara la leche, tuviéramos un problema que puede tener reflujo. Y al tener reflujo, esa leche se vuelve a subir por el esófago, se va por la tráquea, se va por la faringe, se va a la vía aérea y se muere por broncoaspiración. Pero en cuanto esa leche llega al estómago, en el caso del niño, el jugo gástrico tiene renina y ¿qué hace esa renina? Coagula la leche. Y si ustedes ven un niñito después de comer leche como si vomita al rato, ustedes lo ven su vómito, ya se ven coágulos de leche literalmente. Todo eso es coagulación de la leche por la proteína, la enzima llamada renina. En los adultos ya no tenemos renina, nada más es en los niños. Entonces todo eso forma parte de lo que es el jugo gástrico. Ahora, el jugo gástrico, niños, el jugo gástrico es producido por células, porque al final de cuentas el estómago pues está formado de células, no hay más cosas. Recuerden que todo está hecho de células. Alguien tiene que hacerlo y el estómago vamos a tener dos tipos de células. Células secretoras y células contráctiles. ¿Cuál va a ser la función de las células secretoras? Pues su propio nombre lo dice, secretar el jugo ¿qué? El jugo gástrico. ¿Y cuál creen que va a ser la función de las células contráctiles? Pues contraer al estómago, que en el estómago se contrae también, ya les dije, ¿no? Se contrae el estómago para hacer un batido.
Entonces, vamos a tener dos tipos de células que van a formar el estómago. Células secretoras y células contráctiles. De las células contráctiles vamos a tener músculo liso, que es lo que forma parte de este estómago, el músculo liso. Y de las células secretoras, niños, vamos a tener 4 tipos de células secretoras. Sí, todas las células secretoras van a secretar el jugo, ¿cómo se llama? El jugo gástrico. Pero hay 4 tipos de células secretoras, que ahí están los 4 grupos, los 4 tipos de células secretoras: parietales, mucosas, principales y argentoafines, o llamadas células G. Ahí está el nombre: parietales, mucosas, secretoras y células G. Si ustedes se dan cuenta, y todas estas son preguntas de examen, ¿cuáles son las células encargadas de producir y secretar el ácido clorhídrico? Las parietales. ¿Cuáles son las células encargadas principalmente de formar a la mucina o al moco gástrico? Las mucosas. ¿Cuáles son las células encargadas de producir y secretar el pepsinógeno? Las principales. ¿Y cuáles son las células encargadas de producir y secretar una hormona que se llama gastrina? Las células G. Entonces, si ustedes ven, todas estas células en conjunto van a producir y secretar al jugo, ¿qué? Al jugo gástrico. Sí, pero cada una especializada en algo. El ácido clorhídrico por las células parietales, la mucina por las células mucosas, el pepsinógeno por las células principales y la hormona gastrina por las células G. Y todo lo demás que contiene el ácido, el jugo gástrico, lo producen ellas todas, todo, o sea, el líquido acuoso, aniones, cationes, pero lo relevante de cada cosa del jugo gástrico es producida por cada una de estas células. Preguntas de exámenes siempre. ¿Quién produce el ácido clorhídrico? Las células parietales. ¿Quién produce el pepsinógeno? Las células principales. ¿Quién produce la mucina? Las mucosas, las células mucosas. ¿Y quién produce la hormona gastrina? Las células G. Y yo les pregunto, ¿y qué son las células G? Las principales, caliciformes, y las parietales son células secretoras. Y junto a estas células secretoras con las células contráctiles se van a llevar a cabo la digestión gástrica a nivel del estómago, ¿vale? Ahora, ya para terminar, tenemos que ver cómo se va a estimular la producción y secreción de jugo gástrico. Y para esto les he de mencionar que la producción y secreción del jugo gástrico va a tener 2 mecanismos que van a estimularlo y producir y secretar el jugo gástrico. Hay un mecanismo nervioso y un mecanismo hormonal. ¿Cuáles son los 2 mecanismos encargados de la producción y secreción de jugo gástrico? Mecanismo nervioso y mecanismo hormonal. El mecanismo nervioso es el más importante, el número 1. Y el mecanismo hormonal, por ende, es menos importante. No estoy diciendo que no sea importante, pero sí el principal mecanismo de producción y secreción de jugo gástrico es por el mecanismo nervioso. El mecanismo nervioso, como su propio nombre lo dice, se lleva a través de un nervio que se llama nervio vago. ¿El nervio qué? Vago. Así como lo escuchan, vago. V-A-V-A-G-O, vago. El nervio vago. Y el mecanismo hormonal se lleva por una hormona que se llama gastrina. ¿Y quién la producía? ¿Se acuerdan de la gastrina? Las células G del estómago, que son células secretoras. Entonces tenemos que 2 mecanismos estimulan la producción y secreción del jugo gástrico: mecanismo nervioso
y mecanismo hormonal. El mecanismo nervioso por el nervio vago y el mecanismo hormonal por la hormona gastrina. Y de estos dos mecanismos les dije cuál es el más importante que produce y secreta el jugo gástrico. El nervioso, por el nervio vago. Y el mecanismo nervioso, niños, se va a dividir en 3 etapas. ¿En cuántas etapas se divide el mecanismo nervioso, que es el más importante? En 3. Las 3 etapas es la cefálica, la gástrica y la intestinal, y es en ese orden. Entonces, el mecanismo nervioso tiene 3 etapas. ¿Cuáles son las 3 etapas del mecanismo nervioso? Cefálico, gástrico e intestinal. Es en este orden. Y de estos 3, el mecanismo más importante que estimula y secreta el jugo gástrico por el mecanismo nervioso es la etapa gástrica. Entonces yo les estoy diciendo que hay 3 etapas que van a producir y secretar el jugo gástrico por el mecanismo nervioso: cefálica, gástrica e intestinal. Y la más importante es la gástrica. ¿Cuál es la cefálica? La cefálica tiene que ver con los órganos de los sentidos: visión, olor, sabor y tacto. Yo les pregunto, ¿a poco no producen y no salivan y no les duele el estómago cuando ven una comida que se van a tragar? La ven, se les antoja y les duele el estómago. Producieron jugo gástrico por la vía cefálica. La huelen, más producción de jugo gástrico. La saborean, más producción de jugo gástrico. Es más, no ocupan ni ver, con oler, con pensarlo, empiezan a producir jugo gástrico. Y ahora imagínate, huelen, lo ve y escucha cómo está cociéndose o friéndose ahí en la parrilla. Escuchan, ven, huelen y luego tocan. La tapa cefálica empieza a producir ácido clorhídrico a través del nervio vago también. Pero en realidad la cantidad de jugo gástrico que se produce por la tapa cefálica es poco comparado a la gástrica. ¿Cuál es la gástrica? Cuando ustedes tragan ese alimento y ese alimento llega al estómago, cuando llega al estómago se activa la etapa gástrica de la vía nerviosa para la producción y secreción de jugo gástrico, pero pues las vamos a ver ya en la próxima sesión. Les iba a decir que mañana, pero mañana ustedes tienen que venir a la facultad. Entonces posiblemente aquí los veo mañana y nada más. ¿Alguna duda? ¿No? Si no hay duda, pues